Espejos planos. En esta lección vamos a estudiar la formación de imágenes cuando se coloca un objeto frente a un espejo plano. Vamos a describirla y vamos a definir unos ciertos parámetros que nos van a ayudar a la descripción de las imágenes cuando tengamos espejos un poco, ¿verdad?, más complejos como los espejos esféricos. Quiero comenzar mencionando que una imagen se forma donde los rayos de luz se intersecan, donde físicamente los rayos se cruzan. Si estos rayos no se cruzan, entonces buscamos los puntos donde estos rayos reflejados parecen originarse, y para efectos nuestros, al estar mirando al espejo, nos va a parecer que la imagen se origina en ese punto o en ese lugar. Así que vamos a comenzar el análisis utilizando un espejo plano que se muestre en la figura y un objeto. El objeto va a estar representado, ¿verdad?, por esta flecha. Hay espejos que provocan, ¿verdad?, o producen imágenes que están al revés o invertidas, y por lo tanto la flecha nos ayuda a identificar si la imagen está derecha o invertida respecto a la posición del objeto. Por eso usamos una flecha. Si comenzamos dibujando rayos que salen de la punta de la flecha, por ejemplo este rayo en rojo, el rayo llega al espejo y por la ley de reflexión se va a reflejar con un ángulo de reflexión igual al ángulo de incidencia. Tendríamos este rayo reflejado. Vamos a suponer que vemos otros rayos salir de la punta de la flecha, este que está en color negro. Está a un ángulo diferente al primero. Ese rayo también se va a reflejar y vamos a considerar un tercer rayo. El rayo que está en azul, que se refleja del espejo. Así que lo primero que vamos a hacer es a marcar estos rayos. Noten que tenemos el rayo en rojo, el rayo color negro y el rayo azul. En el lado izquierdo la imagen no puede formarse porque esos rayos nunca se intersecan, ¿verdad? Y aquí mencionamos que la imagen se va a formar donde los rayos de luz se intersequen. Así que esta primera posibilidad no ocurre para el espejo que es plano. De hecho, cuando usted se para frente a un espejo en su casa, no va a ver la imagen al lado suyo. Usted la mira, usted ve la imagen si mira a través del espejo. Y vamos a ver por qué eso es así. Si ahora yo trazo extensiones de los rayos que están marcados en amarillo, los rayos reflejados, y las trazo hacia el lado derecho, que a esto le llamamos que están detrás, ¿verdad? Así que esta parte aquí decimos que está detrás del espejo. Pues si trazamos el rayo azul, ¿verdad?, una extensión hacia esa parte, aquí estaría en línea entrecortada el rayo negro y el rayo rojo. Y noten que esos rayos convergen, ¿verdad? Todos se cruzan en este punto que acabo de marcar. Y si nosotros entonces estamos parados en el lado frente al espejo, ¿verdad? Si estamos acá. Perdonen mi dibujito de la persona. Para nosotros, que vemos los tres rayos reflejarse, para nosotros la imagen de la punta de la flecha estaría formada en este punto detrás del espejo. O sea que esta sería la imagen de la punta de la flecha.
Le vamos a llamar a eso el punto P. Por lo tanto, tenemos que mirar a través del espejo para ver la imagen que se forma del objeto. Ahora bien, si consideramos ahora la parte de abajo de la flecha, ¿verdad? Voy a hacer una marquita aquí, un punto en la parte de abajo, y hacemos lo mismo. Note que vamos a tomar un rayo, lo vamos a reflejar, vamos a tomar un segundo rayo y un tercer rayo. Pues vuelve a ocurrir lo mismo, los rayos que son reflejados, que sería los que estoy marcando en amarillo, esos rayos no se intersecan físicamente, sino que debemos hacer lo mismo que hicimos para el primer caso, las extensiones de los tres rayos. Y noten que en este punto entonces se cruzan. A ese punto llegan los tres. Así que ahí estaría la imagen de la parte de abajo de la flecha. Y si, ¿verdad? Tenemos el caso siguiente. A ese punto le vamos a llamar de hecho Q. Si entonces tenemos el punto P, en la punta de la flecha estaría en el lugar donde estoy marcando el puntito negro, y la parte de abajo de la flecha está en el punto que está abajo, pues todos los puntos entre esos dos lugares deben caer en una línea vertical que une el punto P que está arriba con el punto Q. Y por lo tanto, la imagen del objeto va a estar en ese lugar. Note entonces que si vamos removiendo los rayos, aquí tenemos el espejo, aquí tenemos el objeto. La imagen del objeto va a estar detrás del espejo. Por lo tanto, cualquier persona que esté mirando a través del espejo tendría que mirar a través del espejo para ver la imagen del objeto. Y esto nos lleva, ¿verdad?, a mencionar dos cosas. La primera, decimos que en este caso la imagen del objeto se forma detrás del espejo, y cuando eso ocurre la imagen es virtual. Cuando tenemos que mirar a través del espejo para ver la imagen es llamada virtual. Y el otro punto es que el espejo plano siempre forma imágenes virtuales de los objetos. Bien, hay ciertas características de esta imagen formada por este espejo plano que vamos a describir más adelante. Pero note que la imagen tiene la misma orientación que el objeto, ¿verdad? Cuando uno mira a través del espejo plano, usted no se ve al revés. Usted ve la imagen en la misma dirección en que usted está. Esa es una de las características que vamos a ir viendo a lo largo de esta lección. Pero antes de eso vamos a definir los dos tipos de imágenes que podemos tener. Voy a comenzar con la segunda, ¿verdad? La que está aquí. Las imágenes virtuales ocurren cuando los rayos de luz no se intersecan, sino que aparentan producirse en un punto. Y básicamente eso fue lo que vimos en el caso del espejo plano, esta parte que está aquí. Ahora bien, vamos a mirar el primer punto. Cuando las imágenes son reales. Pues las imágenes van a ser reales cuando los rayos de luz se intersecan. Y esto nos lleva a la imagen que está al lado izquierdo. Ese espejo que se muestra ahí es un espejo llamado cóncavo.
Y más tarde en la continuación de esta lección vamos a hablar de la formación de imágenes por estos espejos. Pero en este caso lo que quiero es ilustrar lo siguiente. Note que hay un rayo ya dibujado que sale del objeto. En este caso aquí estaría el objeto. Ese rayo llega al espejo y se refleja, ¿verdad? Pero antes de eso vamos a dibujar otro rayo que está en amarillo, en rojo, que sale de la punta de la flecha y llega al espejo. Y ahora vamos a considerar las reflexiones. El primer rayo que se refleja, digamos que es el de arriba, y tenemos el segundo rayo. Así que note, ¿verdad?, que en este punto aquí, los rayos se intersecan, físicamente se cruzan, y por lo tanto, cuando eso pasa, tenemos una imagen real. Así que las imágenes que son reales son aquellas que se forman donde los rayos de luz físicamente se intersecan. Y las virtuales ocurren cuando los rayos de luz no se intersecan, sino que aparentan producirse en otro lugar. Y tenemos que mirar a través del espejo para poder ver esa imagen. Bien, vamos a seguir trabajando con el espejo plano. Y vamos a hacer unas definiciones. Primero vamos a definir lo que llamamos P. P es la distancia entre el objeto y el espejo, la distancia del objeto al espejo, y se muestra en la figura acá. Si ahora miramos dónde aparece la imagen, esa distancia entre la imagen y el espejo la vamos a llamar Q. Para el espejo plano, P y Q son iguales. Esa distancia del objeto al espejo y de la imagen al espejo son iguales. Note que esto lo sabemos por experiencia diaria. Si usted se aleja del espejo, usted ve que la imagen se aleja. Si usted se acerca, la imagen se acerca. Y si usted toca el espejo, en el momento en que toca, la imagen aparenta tocar el espejo. Si tuviésemos la oportunidad de medir dónde aparece la imagen dentro del espejo, vamos a ver que es la misma distancia desde esa imagen al espejo que la que se encuentra el objeto al espejo. Así que esto es algo que es típico del espejo plano. Parecería trivial entonces definir P y Q, pero vamos a utilizar estos parámetros al estudiar los espejos esféricos, así que aprovechamos ahora y los definimos, más tarde los usamos porque no siempre P y Q son iguales. También uno puede definir la altura del objeto y la altura de la imagen. La altura del objeto va a ser llamada H. La altura de la imagen va a ser llamada H'. Y noten que están definidos en la figura, ¿verdad? Aquí estaría H y acá está H'. Queremos entonces determinar la relación entre la altura de la imagen y la altura del objeto, y lo vamos a hacer en el contexto de un espejo plano. Así que, vamos a ver los rayos que están dibujados en esta figura. Dibujamos un rayo que sale de la parte de arriba del objeto. Ese rayo lo estoy marcando en amarillo. Ese rayo está a un ángulo Z1, que no es el ángulo típico que definimos para el ángulo de reflexión, sino que está definido en este caso respecto a la horizontal. Pero si lo miramos desde el punto de vista del espejo, entonces sí tenemos el ángulo de incidencia. Note que la normal estaría definida por la línea que estoy marcando abajo, respecto al espejo. Y el rayo reflejado
sería entonces este que está acá. Ese rayo, si trazamos hacia atrás, ese rayo pasa, el rayo reflejado pasa por la punta de la imagen, de la flecha que es la imagen del objeto. Así que podemos escribir aquí o relacionar esos ángulos. Primero, ZR va a ser igual a Z1 y esto es por la ley de reflexión. El ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Ahora también podemos decir que ZR va a ser igual al ángulo alfa que se muestra en la figura, este ángulo aquí, porque son opuestos por el vértice. Son ángulos opuestos por el vértice, así que deben ser iguales. Y si ZR es igual a Z1 y ZR es igual a alfa, concluimos entonces que alfa y Z1 son iguales. Alfa y Z1 son iguales. Así que si calculamos la tangente de alfa, note que la tangente de alfa va a ser el lado opuesto. Este sería opuesto sobre adyacente. El lado opuesto en la figura, lo estoy marcando con una flecha, es la altura, ¿verdad? Porque el triángulo que estamos hablando es el triángulo que se forma aquí, entre esta parte de abajo, esta línea que fue el rayo, extendido hacia atrás, y la altura y el tamaño de la imagen. O sea que el lado opuesto es H', y el adyacente sería este de aquí abajo, pero eso es igual a Q. Así que la tangente de alfa es igual a H' sobre Q. Por otro lado, si calculamos la tangente de Z1, es el lado opuesto. Note que el lado opuesto es la altura H, y el lado que es adyacente sería este de abajo, pero ese lado es igual a P. Tiene una longitud P. Así que ya tenemos la tangente de alfa y la tangente de Z1. La pregunta es, ¿por qué estamos calculando esto? Bueno, porque si los ángulos son iguales, si yo le calculo la tangente a los ángulos, van a ser iguales. Por lo tanto, la tangente de alfa va a ser igual a la tangente de Z1. Y si ahora sustituimos las ecuaciones, eso quiere decir que H' sobre Q va a ser igual a H sobre P. Esta ecuación, ¿verdad?, es válida para este espejo plano, pero si incluimos aquí que en el espejo plano P y Q son iguales, entonces si los denominadores son iguales, eso va a implicar que H' y H son iguales. Y esto aplica al espejo plano. La altura de la imagen es la misma que la altura del objeto. Cosa que sabemos, ¿verdad? Si nos paramos frente a un espejo plano, como el de las casas que utilizamos en el baño o en su cuarto, su imagen va a tener la misma altura que tiene usted. No se ve ni más grande ni más pequeño. Y eso lo que implica es que H', que es la altura de su imagen, es igual a su altura, que es H. Bien, así que cuando hablamos de la altura de la imagen y la altura del objeto,
pues definimos un parámetro que se llama la magnificación para que nos dé una idea si la imagen es más grande que el objeto, si es igual en tamaño o si es más pequeña. La magnificación M está dada por h' sobre h, o sea que es la altura de la imagen dividido entre la altura del objeto. Y tenemos tres posibilidades aquí. La primera es que si la magnificación es mayor que 1, la imagen tiene mayor altura, por lo tanto es más grande que el objeto. Si resulta que m es igual a 1, la imagen tiene igual altura que el objeto. Y si m está entre 0 y 1, ¿verdad? Si es un decimal que es menor que 1, entonces la imagen tiene menor altura. Eso quiere decir que es más pequeña que el objeto. Y en el contexto del espejo plano, que es el que estamos viendo en esta parte de la lección, para el espejo plano la magnificación es igual a 1, porque recuerde que en el espejo plano h' y h son iguales. Así que resumiendo, la imagen producida por un espejo plano es virtual, ¿verdad? Sale detrás o la vemos detrás del objeto. La imagen tiene igual altura que el objeto. Y la imagen es derecha, ¿verdad? Sale con la misma orientación que tiene el objeto. La única cosa que es distinta entre la imagen y el objeto cuando tenemos un espejo plano es que el espejo tiende a invertir izquierda con derecha. Si usted se para y ve su imagen y tiene algo escrito en su camiseta, usted va a ver que las palabras se van a ver al revés. O sea que el espejo plano invierte izquierda con derecha. Pero las demás características son prácticamente las mismas. La imagen está a la misma distancia y tiene la misma altura que el objeto.